Excelente día para todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, los que nos escuchan a través de este dial y quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy, 20 de agosto, hablaremos de libre albedrío. ¿Qué es esto? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice Él en su palabra? ¿Qué es lo que piensan muchas personas del libre albedrío? Tomen apuntes, compartan el programa, denle me gusta y envíenselo a otras personas. Un saludo para todos ustedes, un saludo para este equipo, doctora Vilma, Mauricio, Amán y la doctora Vilma de Albanur. Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a todo el equipo, a las personas que nos están sintonizando y también a las personas que en amor están compartiendo el link de estos programas para realmente muchas personas no solamente están interesadas en estos temas, sino que es de vital importancia que entendamos lo que está escrito y nos dejó escrito el Espíritu Santo como su palabra en este texto llamado la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Yo no me canso de recordarles estos detalles porque son importantísimos, que los tenemos que tener en cuenta para la comprensión de lo que dice el texto. También es sumamente importante que no olvidemos nunca que está escrito en hebreo antiguo, arameo antiguo, griego antiguo del primer siglo y que utilizamos algunas de las traducciones al español, en este caso las traducciones al español, teniendo nosotros en cuenta las palabras hebreas originales dentro del contexto de ese tiempo, dentro del significado de ese tiempo y del uso de las palabras. Y hoy quisiera también empezar recordándoles eso. Cada lengua y cada generación, cada cultura, a partir de los seres humanos, las personas humanas en los diferentes siglos que tenemos la humanidad de estar aquí sobre la tierra, hemos ido creando formas de comunicación. Y una forma de comunicación por naturaleza del ser humano es con el lenguaje humano en diferentes idiomas o lenguas o dialectos. Esas palabras que componen las diferentes lenguas, el significado, el uso, se lo hemos dado las personas humanas, nuestra cultura, nuestras sociedades, nuestros pensadores, nuestros gramáticos y todas estas cosas, y la cultura en general, la convivencia y comunicación de los seres humanos, le hemos dando contenido y uso específico a estas palabras. Cuando en un texto alguien emite un mensaje, en un texto escrito hay muchas posibilidades de objetividad, que más que cuando es en forma oral, aunque es y verbal o por señas, que se da mucho a la interpretación, pero en un texto escrito no se da mucho a la interpretación, sino la objetividad, porque la palabra como la usó, el significado que le está dando, está dentro, sumergido dentro del contexto, dentro de su cultura, de su tiempo, de su conocimiento, de su perfección, de los recursos que tenga esta persona, más o menos literario, del conocimiento que tenga. El Espíritu Santo utilizó todo eso del lenguaje humano para transmitirnos unos mensajes al ser humano y de parte de este Dios, tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, mensajes muy vitales, muy importantes para el ser humano, y no es que esté hablando de todas, tiene su mensaje central y ha desarrollado todo un argumento alrededor de este mensaje central, en amor hacia el ser humano de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta nuestros días y los que sigan ahí detrás, hasta que se dé una circunstancia de terminación de este ciclo de la persona humana sobre esta tierra, sin desaparecer ningún ser humano, porque fuimos creados con existencia eterna. Y esto es muy importante, porque este texto empieza con una declaratoria de parte de este Dios, que Él es Dios y que creó al ser humano.
Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque de ahí parte todo el mensaje y todas las situaciones que se narran o el mensaje que está plasmado en forma escrita en este texto. Y es un mensaje que viene de parte de Dios en la persona del Espíritu Santo y que también intervienen en este mensaje tanto el Padre como el Señor Jesucristo. Pero lo principal es eso, tenemos que partir, aunque hay muchas corrientes filosóficas, científicas, humanas, culturales, mitológicas, todos hablando de la no creación del ser humano, en contradicción con este texto y con el Dios de este texto, que afirma categóricamente, sin ninguna duda, que Él es Dios y que es el creador de la persona humana y de la humanidad y de todas las cosas de la tierra, del universo y todo lo demás. Entonces, primordialmente, nosotros partimos de esta afirmación que nos dejó por escrito el Espíritu Santo y que aún muchas veces la lógica nos indica de que hubo un comienzo y que ese comienzo no fue tan espontáneo ni tan desarrollado, sino que hubo un comienzo con una creación de una persona inteligente. Y si estamos hablando del ser humano y de la creación del ser humano, obviamente la deducción no interpretación, deducción lógica, que el creador no fue una persona humana, porque este creador creó a la persona humana. Entonces, no fue ningún humano, ni una explosión, ni un viento, ni un desarrollo no hecho por alguien, y por alguien que hizo inteligentemente esta creación. Entonces, vamos a hablar de lo que la gente comenta. Hay muchas corrientes científicas, principalmente la filosófica, la psicológica, que son áreas del conocimiento humano, en donde hablan de el comportamiento, lo psicológico, lo neurológico, que todo tiene que ver con el ser y el comportamiento humano. Entonces han hablado de las decisiones que toma el ser humano, de las actuaciones del ser humano, y han desarrollado una serie de temas como el de libre albedrío. En el texto bíblico no hay plasmado el concepto ni la palabra de libre albedrío ni albedrío. Nosotros podemos ir a los diccionarios según las fuentes de los diccionarios, ya desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista hasta neuronal y mental, desde el punto de vista emocional, de todas las áreas del conocimiento humano, han hablado del albedrío y del albedrío de la persona humana y del ser humano y del humano. No se han puesto de acuerdo. Todas son unas contradicciones. Algunos dicen que no hay albedrío, hay otros que no hay libertad, hay otros que estamos determinados y autodeterminados y predeterminados, pero a nivel científico, cultural, investigativo, no se han puesto de acuerdo. Entonces nosotros siempre ante estas preguntas y ante estos programas es qué dice el Espíritu Santo y qué dejó por escrito acerca de esto. Y lo primero que nos llama la atención es que no utiliza la palabra ni en hebreo ni en griego, que ya existía en esas dos lenguas y estaba conceptuado, definido con las diferentes corrientes y investigaciones. No utiliza la expresión ni el concepto de albedrío, usa el concepto de creación. Entonces, que creó al ser humano, y para la actuación del ser humano, para las diferentes formas de actuación del ser humano, tanto interior como exteriormente, nos habla de qué le creó al ser humano para poder actuar, decidir, caminar, o no decidir, o optar por una cosa o por otra. No lo llama albedrío, lo llama libertad. Pero creó con ciertas capacidades y condiciones en su naturaleza,
y algo muy importante, que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero él es de naturaleza espiritual y naturaleza espiritual cada uno de ellos. Y nos hizo una naturaleza material, no espiritual. Pero también nos creó un espíritu humano con naturaleza espiritual y todo eso lo fusionó. Y nos hizo algo muy importante, que creó en nosotros, nos dio vida, creó en nosotros una capacidad de decidir y de hacer que se llama, lo hemos conocido en las palabras de nuestro lenguaje, como la voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? Que la tenemos todos los seres humanos. Y nosotros hemos hablado de mala voluntad, de buena voluntad, de que esa persona no es sin voluntad, no tiene capacidad de decisión, es como una veleta que depende de todo el mundo, que se deja controlar por las emociones, que es esclavizado para tal cosa y para tal cosa, que hasta nuestra ignorancia determina nuestras actuaciones, nuestro conocimiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos, las circunstancias alrededor, nuestra genética, nuestros gustos, pero que tenemos nos crearon con capacidad de decisión, que es lo que se llama voluntad. Ahora, ¿qué incide en esta capacidad de decisión? Muchas cosas. Inciden a que uno actúe, decida qué actuar, decida qué escoger, qué hacer. De eso vamos a hablar hoy, de esta capacidad que fue creada en el ser humano y que tenemos todos para tomar decisiones. Ahora, si nuestro creador nos creó con capacidad de decisión, capacidad de decidir, él tenía que darnos las opciones. Tenía que determinar unas opciones para que nosotros pudiéramos ejercer la voluntad. Entonces, también nosotros podemos crear nuestras opciones, porque también al ser humano lo hicieron a semejanza de Dios y también nos pusieron la capacidad de ellos, sin tener la naturaleza de ellos, que es la grandeza del ser humano, de ser creadores y creativos. El ser humano también es creador, tiene la capacidad de crear, pero tiene la capacidad también de decidir qué crea y qué no crea, y para qué lo crea y por qué lo crea, qué hace y qué no hace, pero para eso tiene que tener determinadas opciones. Empezar con determinadas opciones para uno poder desarrollar lo que tiene y decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Todos tenemos la capacidad creativa y la capacidad para crear. Algunos la desarrollamos, otros no la desarrollan y no lo hacen, porque tienen esa voluntad para decidir si lo hacen o no lo hacen, pero tienen esa opción, tienen la opción de crear o de no crear. Entonces, por todos los creadores, diseñadores, autores, siempre le dan las opciones a su creación, acorde con lo que crearon, con lo que es beneficioso, funcional, realización para lo que crean, en cosas sencillas o en cosas complejas o complicadas o elaboradas. Esta sencilla botella de agua, alguien la diseñó y la diseñó con un uso específico, con unos materiales específicos, con unas capacidades específicas, pero la botella en sí misma no está en capacidad de decidir si ella es botella o no es botella, si la corta, si la destruye, si le echa aceite caliente o no aceite caliente, porque no tiene la capacidad de decisión y de voluntad, y no tiene la capacidad de conciencia, en este caso, de decidir sobre la misma botella, de decidir sobre sí mismo. Esa capacidad nos la pusieron a nosotros, porque nos crearon a imagen y semejanza de ellos, con todas esas capacidades. No tenemos la misma naturaleza, pero sí esas capacidades y esas como características o atributos. Por eso la mayoría de los seres humanos a veces nos consideramos Dios sin ser Dios.
y queremos ser dioses y poder decidir y poder hacer cosas como si fuéramos Dios y determinar como si fuéramos Dios, como la soberanía y la libertad y la autoridad que tiene Dios sin nosotros ser dioses. Porque tenemos todas esas características, fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, leyendo el texto bíblico, el Espíritu Santo no nos habla de este albedrío, ni del libre albedrío, ni nada de esas cosas. Nos habla de la creación del ser humano, cómo creó al ser humano, las características que le puso al ser humano, y una de esas es la capacidad de tomar decisiones. Y de tomar decisiones, ya el ser humano tendría que tomar decisiones que le convinieran. Hay un pasaje bíblico que nos dice, lo podemos leer, todo me es lícito. Yo puedo decidir sobre todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera. Pero ¿cómo yo puedo determinar, sin saber quién soy, ni qué hizo el Creador en mí, qué me conviene o no que me conviene? ¿Qué me perjudica o no me perjudica? ¿Qué me hace daño y qué no me hace daño? ¿Qué me beneficia y qué no me beneficia? Eso nos lo tiene que decir el Creador. Aquí tengo la botella. El diseñador de la botella es el que me dice qué le conviene y qué no le conviene a la botella, en el uso de la botella, cómo puedo usar al máximo y hacerle extraer y utilizarlo para mí, el uso de esta botella. ¿Con qué intención la creó? ¿Para qué la creó? ¿En qué se beneficia la botella y me beneficio yo sin destruir la botella? ¿Cómo hago yo uso de esta voluntad que no me perjudique? ¿Qué opciones tengo para no perjudicarme? Pero tengo la voluntad para decidir todo lo que yo quiera, todas las opciones que yo tenga, o que me cree, o que me ofrezcan, o que conozca. Pero ¿cómo yo decido si me conviene o no me conviene? O si le conviene a los otros o no le conviene a los otros. ¿Cómo yo utilizo esta botella para uso de beneficio de todos? Eso lo único lo puede determinar es el diseñador o el creador, que conoce lo que creó, para qué lo creó. Sobre ese tema vamos a hablar. Entonces no vamos a hablar tanto de albedrío, porque alguna razón, el Espíritu Santo no utiliza esa palabra ni ese concepto. No quiere decir que lo esté rechazando o lo esté admitiendo. No lo usa. Utiliza otros conceptos relacionados con el ejercicio de la voluntad, de tomar decisiones sabias, correctas, y él dice convenientes y buenas para el ser humano. Vamos a hablar sobre eso y vamos a leer ese versículo. ¿Dónde está? Todo me es lícito o todo lo puedo hacer, ¿no? Aunque haya algunas limitantes, aunque todo me es lícito y todo lo puedo hacer, pero hay algunas restricciones de nuestra naturaleza, restricciones de las circunstancias. Como siempre les he dicho, quiero ir al sol. Usted lo puede hacer y tomar esa decisión, pero vaya, es posible. Se acorde con su naturaleza, es posible. Según los conocimientos que tenemos científicos de nuestros investigadores, el calor del sol que aquí nos llega, figúrate, filtrado y yo no sé qué más, y a leguas de distancia, y nos hace daño si nos exponemos a los rayos solares por mucho tiempo, sin ninguna protección y todas las cosas. Usted se puede imaginar que con nuestra naturaleza, nomás por nosotros tomar la decisión, y tenemos esa opción, y nadie me lo está impidiendo. Pero ¿qué me estará impidiendo de que yo me vaya ahora mismo para el sol y hacer habitación allá en el sol? De transporte, de viabilidad. Y si el día que lo logremos, ¿qué tenemos que hacer para que no nos destruya y nos queme? Porque si nuestros materiales están hechos para soportar esta radiación del sol, que ya hemos aprendido que no soporta
a más de 30 grados ya estamos nosotros asándonos y enfermándonos. Ya usted se puede imaginar a las intensidades de estar dentro del sol. Entonces, de eso vamos a hablar, porque es que los seres humanos, con nuestra imaginación, hacemos muchas cosas y nos imaginamos muchas cosas y realizamos muchas cosas que en la realidad no son posibles. Porque nuestra misma naturaleza, las circunstancias, las consecuencias nos enseñan, nos ponen unas limitantes. Hay unas limitantes insalvables. Hay unas limitantes que podemos controlar. Hay unas limitantes que las sobrepasamos y que asumimos las consecuencias. Pero muchas veces cuando nosotros decidimos asumir las consecuencias, después nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para asumir dichas consecuencias. Y aún hasta las que nos imaginamos y las que no nos imaginamos. Y comenzamos a enfrentarnos a una serie de cosas que no habíamos calculado, pero que nuestro creador y diseñador y todos los diseñadores calculan los riesgos. Ahora mismo me hablaba el ingeniero Amán que en informática se calculan y se determinan muchos riesgos, pero hay muchas circunstancias y riesgos que a veces no podemos controlar. Y me gustaría que empezáramos con el versículo y ingeniero Amán me comenzara con el ejemplo que nos diste a nivel tecnológico, que puedes planear mucho, pero que en un momento dado no tiene control de ciertas circunstancias a nivel tecnológico, que se salen de sus manos y de su predeterminación y que resultan siendo un desastre para lo que usted diseñó muy perfectamente. Cuénteme a ver. ¿Qué nos va a Sí, leer el versículo? si quieren yo les leo el versículo para que el ingeniero Ajá. Omar nos cuente. Este versículo lo encontramos en Corintios y está en dos puntos diferentes. Entonces voy a leerle los dos. El primero está en Primera de Corintios en el 10. Primera de Corintios 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y también en Primera de Corintios, en el capítulo 6, pero en el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es importante ese segundo versículo, no me dejaré dominar. Entonces, miren que una decisión es quién me domina. Podemos decidir quién nos domina. ¿Comprende? Para podamos hablar de libre albedrío. Para tener libre albedrío tenemos que quitarnos toda dominación. Dominación. Porque tengo que decidir quién me va a dominar en mi actuación y en mis decisiones. Ingeniero. Doctora, buenos días. Hablando del tema de lo que se planea y la diferencia de planear versus predeterminar y la capacidad que tiene uno de planear, ponía un ejemplo y es en el área de sistemas. Por ejemplo, lo normal es que lo que uno llama los backups o las copias de seguridad, uno no se sienta a hacerlas, sino las programa. Y uno crea una política de backups. Y uno dice, todos los viernes a las 12 de la noche se va a hacer el backup semanal. Cada mes, entonces a las 3 de la mañana el lunes voy a hacer un backup mensual. Y eso se programa. Es una tarea que uno programa y uno no tiene Ya que estar determinado. está predeterminado. Yo lo planeé así. Y mi equipo está puesto por allá en un centro de datos que tiene doble conexión de energía, de diferente fuente, por si se va la energía de una parte se vaya de la otra. Pero aún así los backups pueden fallar. Yo puedo tratar de controlar todo, ponerle una planta diésel, por si se va la energía, entra la planta diésel, pero aún así, los ingenieros de sistemas sabemos que si uno no está pendiente de los backups, de pronto ahí se da cuenta que lleva un mes y los backups no se están haciendo, porque uno puede controlar que el computador se dañó, que algo se desconfiguró, que algo sucede y excede la capacidad nuestra de controlar todas las variables asociadas a esa planeación, ¿sí? Y de hecho en estos días me ya me Y pasó aún que hasta contra terremotos, ¿comprende? Perdieron sí, un terremoto y se fregó. en estos días una amiga me llamó a decirme que si por favor hablaba con el ingeniero de ella porque tenían un problema. Se les perdió una información y se dieron cuenta en ese momento que llevaban un mes sin que los backups se realizaran. Entonces ya más allá de cualquiera quería entender cómo evitaban que les volviera a pasar. Y cuando yo hablaba con el ingeniero casi me decía, pues esto pasa, pues como usted que me entienda, que no fue culpa mía. Pero es por eso, porque nosotros planeamos, nosotros como personas planeamos, pero nosotros no podemos asegurar qué pasa.
asegurar que eso sí va a suceder, no podemos asegurarlo, podemos planear, esforzarnos, pero nosotros no tenemos la capacidad de asegurar qué pasa. Pero esa es nuestra capacidad de, entre comillas, predeterminar algo. Esa es mi capacidad de predeterminar. Yo predetermino que se va a hacer un backup el viernes a las 12 de la noche, pero tengo que ir a revisar que sí se haga porque no puedo garantizar todo. Que la diferencia con el Señor es que si Él planea que el viernes a las 12 se hace un backup el viernes a las 12. Porque Él sí tiene el poder. Él hace que se haga el backup. Él sí tiene el poder para garantizar que el backup se hace. Nosotros no lo tenemos. Él sí lo tiene. Entonces, eso no significa que uno sepa el futuro, que el futuro esté prediseñado. O sea, yo no tengo prediseñado. El futuro no está prediseñado en que el backup a las 12 se realiza, porque hay cosas que pueden evitarlo. La diferencia es que mi planeación no las puede controlar. La planeación de Dios, Él sí tiene el poder para hacer que suceda. No porque, no porque haya una preexistencia del futuro, sino porque hay una planeación exacta de lo que va a pasar. Tiene poder para intervenir y hacerlo, ¿no es? Entonces, eso es muy diferente. Pero aún mismo, el mismo Señor ha dicho que Él tiene limitantes. Su carácter lo limita. ¿Comprende? Él podría decidir hacer lo malo, pero su carácter no le permite. Su ser no le permite. Su naturaleza no le permite hacer lo malo. Su carácter no le permite hacer lo malo. Está impedido. Entonces, eso del libre albedrío, de poder hacer, como algunos lo definen, hacer lo que a mí me da la gana, tiene sus limitantes. Eso no es así tan sencillo ni tan posible. Y por eso también yo considero que el Espíritu Santo no habló de eso, porque él mismo sabe las limitantes que se tienen para ese cuento de yo quiero hacer lo que me dé mi gana y estoy en capacidad de hacer lo que me dé mi gana. Primero, no estamos en capacidad para hacer todo lo que nos da la gana, porque tenemos ciertas limitantes naturales, legales, de carácter. Hay muchas cosas que por mi carácter se ha aprendido, mis gustos me impiden hacer ciertas cosas. Como mis gustos me impulsan a hacer ciertas cosas, mis emociones, yo no teniendo control de mis emociones, que es lo más grave que puede existir para el ser humano, hacer cosas que ni me convienen, ni edifican, y que tienen unas implicaciones que no me convienen, que no me sirven, que me autodestruyo, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener claro, y por lo tanto es de sabios, ante esta conclusión, que dice mi creador que me conviene y no me conviene. Y conocer a este creador. Si este creador es malo, me diseñó para mal o me diseñó para el bien, para que me conviniera a mí y a otros seres humanos. ¿En qué forma me creó? ¿Qué me creó? ¿Y qué puedo y qué no puedo? ¿Y qué debo y qué no debo hacer? Teniendo la capacidad de decidir si lo hago o no lo hago, si dependo o no dependo. En eso, lo único que yo he aprendido con esto es que no nos creó como una marioneta, pero él mismo nos lo dice. No son una marioneta mía, pero yo también les aclaro que si no me obedecen, si no se dejan dirigir por mí, van para la destrucción. Van para la autodestrucción. ¿Por qué? Porque yo les creé una voluntad y les he dado las opciones para que ustedes no se autodestruyan. Eso no se llama libre albedrío. Eso no se llama libertad. ¿No es? Es de tomar decisiones sabias, y las decisiones sabias nos las puede decir a nuestra conveniencia, de nosotros, nuestro creador. Entonces el creador es el que me puede decir, esta botella es tuya, tú puedes hacer con ella lo que quieras, pero si le echas líquido caliente, te quedas sin botella y sin líquido. Porque la destruyes. La destruyes. Que hice lo que me dio mi gana. Tomó una de las opciones sin sabiduría. Usted quería destruir la botella. Bueno, como una decisión sabia, usted la quería destruir. Usted se quiere destruir usted y tener unas consecuencias terribles.
anunciadas por la misma acción. Usted está en la libertad de sujetarse a esa destrucción y tiene una voluntad y una conciencia que le dice y le recuerda, ¿te quieres autodestruir? Autodestrúyase. Pero se va a destruir. No va a edificar, esa es la palabra edificar, no va a edificar nada, va a destruir, va a acabar con lo que haya, va a acabar con lo que hay. Ah, que no me gusta lo que hay, ah sí, pero va a acabar con lo que hay. ¿No es? Sea bueno o sea malo, pero lo va a acabar. Entonces uno tiene que tener claro eso, ¿comprende? Y como acá decidía, nos explicaba el ingeniero Amán, este Dios, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, sí tiene el poder, la capacidad para tomar buenas decisiones que nos convengan a nosotros, porque son nuestro creador. Hubiera podido ser un Dios malo, que hubiera decidido, como algunos de nosotros, que nos destruyéramos y destruirnos, quitarse la responsabilidad, ¿no? Yo les di capacidad de voluntad y entonces yo no les voy a decir lo que los destruye y no los destruye. Ah, no, que hagan lo que les dé su gana y lo que se les ocurra, haciendo uso de su voluntad, de su libre albedrío, de su libertad. Y no les voy a advertir. Eso sería un Dios y un creador malo, sádico, si no nos advierte, si no nos muestra, si no nos da las opciones por las cuales nosotros, en voluntad, en libertad, podamos decidir qué nos conviene y qué no nos conviene, qué hacemos y qué no hacemos. Por eso también hay un pasaje donde dice que renovemos, que transformemos nuestro entendimiento. ¿En qué sentido? Que lo alineemos con la voluntad de Dios y así conoceremos. Vayan buscando ese versículo. Transformaos en vuestro entendimiento, ¿no es? Salgan de la ignorancia, conozcan la verdad de lo que les conviene, porque nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestros deseos, nuestro carácter, sin hablar de las circunstancias externas alrededor que nos marcan unas decisiones que no son convenientes para cada uno de nosotros. Entonces, transformemos nuestro entendimiento a la luz de nuestro Creador para poder determinar y decidir en libertad, en conocimiento, lo que nos conviene y no dejarnos controlar. Podemos cambiar de dominador. Somos libres cuando cambiamos el que nos está haciendo daño y nos pasamos a ser siervos. Como él dice, pasamos de la mentira, de ser esclavos y siervos de la mentira, a pasar a ser esclavos de la verdad. A pasar de ser esclavos de la muerte y del pecado, a pasar a ser esclavos de la vida y de la salvación y del gozo y de la paz y de la realización. Nosotros nos inventamos muchas formas de realizarnos, pero el creador es el que determina cómo nos realizamos. Y eso no quiere decir que somos predeterminados. ¿Por qué? Porque nos dieron la capacidad de hacer y de decidir tomar decisiones acordes, realizables, saludables. Y eso lo sabemos nomás con nuestro creador. Vamos a leer unos cuantos versículos. Hay dos donde encontramos lo que el Espíritu Santo nos está mostrando de ser renovados en nuestra mente. Está en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Figúrense, la voluntad de Dios, que también tiene capacidad, recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza, Él tiene la capacidad de decidir, y mire que su voluntad hacia el ser humano es buena y agradable. Y nosotros nos hemos inventado de que la voluntad de Dios ni es buena ni es agradable. Que no es buena y que no es agradable, ¿no es? Que no es buena para disfrutar, y nos hemos inventado lo contrario, que sí es agradable, al contrario, ¿no es? Sí. Conociendo.
es buena y Bien. agradable y perfecta, en algunas traducciones dice. ¿Cuál es la otra que nos ibas a leer, Albano? En Efesios 4, desde el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Figúrense, ¿no es? Perfecta y agradable. Hoy estaba leyendo un ejemplo de libre albedrío y voluntad. La persona es drogadicta, ¿no? Y decidió no consumir más droga. Y sale a la esquina y la compra y se la consume. ¿Qué hay ahí? Fíjense que hay ahí. La persona es drogadicta, pero decide en un momento dado, no voy a ser más drogadicto. Pero inmediatamente se para y compra la droga y la consume. ¿Qué utilizó ahí? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué decisión tomó? ¿A qué Pero se sometió? ahí Se no se sometió a sometió. la voluntad. Amán. Ahí no se sometió a la voluntad. De hecho, es una adicción y una enfermedad, entre comillas, lo que los lleva a tomar la decisión. No es su voluntad. Su voluntad era dejar la droga. Recuerden que las adicciones no son enfermedades. Eso nos lo hemos inventado. Bueno, eso, de ahí Las de eso no sé. adicciones son ejercicio de la voluntad. Las adicciones, tú te vuelves adicto por voluntad. Pero ya después de ser adicto sigue siendo voluntad. Voluntaria. Entonces, si Exacto, ejerció la Do. voluntad, Sigue Eso te siendo iba a voluntario. decir. Eso iba a decir, porque estábamos explicando que la voluntad es la Claro, capacidad de claro. decidir. Y él Ya decidió al principio que no iba a consumir y luego salió y decidió que no, decidió, o sea, hizo uso de su voluntad. decidió. Son decisiones. Todas las adicciones, todo lo que usted haga es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. ¿No es? ¿A quién se somete? Te está sometiendo, tu voluntad se está comprometiendo con la adicción. ¿A quién te esclavizas? Pero la libertad es decidir a quién te esclavizas, a quién te sometes. Nosotros consideramos muchas veces, y en general se considera que libre es hacer, no estar sometido a nada ni a nadie. Ese es un concepto equivocado, irrealizable de la voluntad y de la libertad. La libertad consiste a quién me someto. ¿A quién me someto? Es un acto de voluntad. ¿A quién me someto? ¿De quién dependo? ¿A quién le creo? Es un acto de voluntad. Ya tú puedes decidir esa voluntad por ignorancia. Esa voluntad puede ser coaccionada por un agente externo. Eso puede ser otra cosa. Pero libertad es estar tú en libertad. ¿A quién te sometes? ¿Qué haces? Doc. ¿Eh? Entonces, en ese ejemplo uno diría, entonces sí ejerció su voluntad, pero no fue libre, fue esclavizado por su adicción. Fue esclavizado por la voluntad de él. Sí, él mismo se autoesclavizó a su Se adicción. autoesclavizó. Él decidió a quién se esclavizaba. Aunque estaba pensando, vean, estaba pensando que no le convenía sino cambiar de amo. Estaba pensando, pero no lo decidió. Estaba pensando que tenía que cambiar de amo, por la razón que fuera. ¿No es? Toda decisión está llena de razones, de causas y de motivos. Toda decisión. Las decisiones no caen así como, aún hasta las decisiones en donde a la persona lo tienen ahí con el revólver en la cabeza y decida tal cosa, o si no lo matamos, y la persona decide, máteme. Tranquilo, máteme. Y tomar esa decisión. Ah, que yo tomé la decisión porque me estaban amenazando. Usted podía escoger la otra opción. Me están presentando dos opciones. O hace esto o lo mato. Usted puede ejercer su voluntad o lo hace o que lo mate, porque no lo va a hacer. Máteme porque no lo voy a hacer.
Ay, ¿por qué no lo va a hacer? Primero, por mis principios, porque no tengo la capacidad para hacerlo, no quiero hacerlo. Entonces, cojo la otra opción. Todas tenemos la capacidad ante las opciones de decidir. Y no depende, sino de mi voluntad. Depende de mi voluntad. Y ya esa voluntad se llena de contenido y de razones. Una de las razones puede ser estar equivocada. Estar creyendo que la voluntad de Dios, y en este caso estamos hablando de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no me conviene, o que la voluntad de Dios es aburrida, o que la voluntad de Dios es desagradable, o que la voluntad de Dios me quita el gozo, contradiciendo a Dios, que Él ha dicho que su voluntad es de gozo, de paz, de justicia, y que nos conviene a nosotros, no es que le convenga a Él. Como acabas tú de decir, Amán, cuando Él quiere y ya ha determinado hacer su voluntad, la hace, y nadie se lo impide. Cuando Él expresa la voluntad a nosotros, su voluntad hacia nosotros, es una voluntad que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro creador y porque nos ama. Eso es muy diferente. Eso cambia todo el panorama de las cosas. Y eso es lo que nosotros debiéramos transformarnos. Si Dios está diciendo que no me conviene, no me conviene. Me hace daño. ¿Y qué nos debe impulsar? Creerle. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿y dónde está lo bueno de la voluntad de Dios? Si usted no la hace, nunca reconocerá que es lo bueno. Conocerá lo malo de haber desobedecido a Dios. A eso estamos abocados. A eso estamos abocados. Si a mí me dicen, vea, por este camino no hay peligro, usted avanza, o hay estos peligros, tenga cuidado de esto y esto, y yo decido no creer y me voy por este otro camino ancho, no diga nada cuando termine en un voladero. Inclusive el Señor eso lo ha dejado escrito de muchas formas. Voy a leer así rápidamente en Deuteronomio 30:15. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, Él le advierte, o sea, si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Entonces mira que Él Y no es eso de que yo no estoy idolatrando a dioses ajenos, yo tengo a este Dios. ¿Cómo así que yo tengo a este Dios y no le creo? Es que no le creo. Yo tengo a este Dios, Él es mi Dios, pero no le creo. Yo sé que Él me ama, ¿no es? Y que Él sus bendiciones y su bienestar, pero es que no le creo, ¿no es? Entonces, eso no tiene contenido, ¿comprende? Eso no tiene, yo no sé cómo llamaríamos eso. Es lo mismo que le pasa al drogadicto. Me quito esta adicción, no consumo más, por las razones que tenga él, pero va y la compra y la consume. Mucha gente dice, es que no tiene voluntad, es que está adicto, es que está enfermo, no tiene voluntad. La voluntad está ahí funcionando. Tomó la voluntad de consumirla. Porque es que me está presionando. ¿Cómo así? Es que usted tiene voluntad y puede tomar la decisión, y mucha gente ha tomado la decisión. Mucha gente ha tomado la decisión. Hasta que no tome, y ahí en todas estas cosas no me quiero meter en el lío de la Organización de la Salud y esas cosas. Aquí estamos hablando, es lo que dice el Espíritu Santo. Nos crearon una voluntad, y esa voluntad es el poder, la capacidad de tomar una decisión.
ante las opciones que tengo enfrente. Y si esas opciones me las está colocando mi creador, yo tengo que asumir por la calidad de este creador, por el amor de este creador, que lo ha demostrado y lo demostró viniendo el Señor Jesucristo aquí morir en una cruz para darnos perdón de pecado y salvación y vida. Entonces, que no puedo porque es que mi deseo, mi gusto, mi afán, estamos en capacidad, la tenemos esa voluntad. Que está comprometida esa voluntad, ¿qué la comprometió? ¿Qué la comprometió? ¿No? Es que no sé qué hacer. ¿Cómo así que no sabe qué hacer? Ahí tiene las opciones enfrente. Tiene las opciones enfrente. Ese cuento de que yo no sé qué hacer, ¿comprende? Todos tenemos las opciones y tenemos que con sabiduría saber, pero esa sabiduría se compromete cuando miramos otras opciones diferentes y más todavía a los que conocemos al Señor. Es sumamente, yo no diríamos ni peligroso, para mí me parece ridículo. ¿Comprende? Que ejerzamos nuestra voluntad para desobedecer. Considerando y tomando en cuenta que la voluntad de Dios es aburrida y no me conviene. Y desecho las bendiciones de la obediencia por asumir, miren, asumir las maldiciones y las consecuencias de la desobediencia. Y todavía alzarnos de hombro y sentirnos orgullosos de que yo asumo las consecuencias y yo las manejo. Eso es terrible. Yo no sé, esa decisión se nos enloqueció el cerebro. Se nos enloqueció el cerebro. ¿No? Y tomamos voluntariamente, porque aún hasta las personas que les están torciendo el cuello han tomado decisiones diciendo, vea, mátame, pero no lo voy a hacer. ¿No? Esa decisión no. ¿No? Y punto. Ante cualquier necesidad. ¿No? Ante cualquier necesidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y a leer otros versículos que tenemos ahí. Y el Señor nos manda y ahí leemos. Miren el concepto de libertad que tiene el Espíritu Santo. No te sometas a lo malo, sino sométete a lo bueno. Vuélvete esclavo del bien y no te vuelvas esclavo del mal. Eso es muy diferente. Y te llama a ser libre. ¿A ser libre qué? A ser libre del mal. Y a ser esclavo. Y en el momento en que seas esclavo del bien, te dice que eres libre. Figúrense. Que de dejar de ser esclavo del mal y someterte y hacerte esclavo del bien, el Espíritu Santo lo llama, eres realmente libre. Eres libre. Ejercite su voluntad de no someterte más al mal, sino de someterte al bien. Y al someterte al bien y de dejar de ser esclavo del mal, eres libre. Ese concepto de libertad es muy revolucionario. Porque la mayoría dice que libertad es no estar sometido. Pero siempre estaremos sometidos a algo o a alguien. Entonces, ¿cuándo tendremos libertad? El Espíritu Santo aquí nos aclara. Cuando usted se sale de la esclavitud del mal y se pasa a la esclavitud del bien, usted es realmente libre. En libertad, decidirse. No por el mal, sino por el bien, estás ejerciendo tu libertad de decisión de optar por el bien. Eso es lo que te dice ahí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me construye, ¿no es? Ni me da vida. Ahí hay unos versículos que hablan de eso. Doctora, no sé si en el que tenemos en Romanos
se acerca a esta conversación, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois Ujú, esclavos de aquel a quien obedecéis? ujú. Ahí complementa, dice, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para No, justicia. síguele leyendo, qué bueno leer todo el contexto. Sí, es ese. Entonces lo repito, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, mira que cuando dice que te sometes a la obediencia para justicia a la vida, pasa de la muerte a la vida y te sometes a la vida, ¿no es? Estás justo donde debías estar, o sea, eres libre, ¿no es? Y la libertad, esa libertad de la muerte y esa libertad del pecado te hace libre al someterte a la obediencia y conocerás los beneficios de la libertad. Conocerás los beneficios de la libertad. Hay otro por ahí, dice que el Señor nos hizo completamente libres. ¿Y cómo explica que nos hizo libres? Albanuri, creo que por ahí tenían algunos de esos versículos. Si quiere, mientras ubicamos ese, mientras el Manuel lo ubica, también teníamos Gálatas 5:13, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es ese mismo de Gálatas, el 5 Ajá. también, ahí en el 1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, estar sometidos como libres y no seguir siendo esclavos. Analicemos esto. Vea, nos está diciendo que nos sometamos a la libertad, que nos sometamos a la justicia, que nos sometamos. Entonces, cuando yo soy esclavo de la verdad, cuando yo soy esclavo de la justicia, cuando yo soy esclavo de la vida, soy libre. Entonces, miren el concepto de libertad. El concepto de libertad no es no estar sometido, ¿no es? Sino a qué estoy sometido. ¿A qué y a quién estoy sometido? Entonces, depende de a quién yo estoy sometido. Libertad no es estar sin sometimiento. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Estar sin sometimiento es libertinaje. Eso no es libertad. Eso no es ser libre. Cuando yo me someto a la verdad, cuando yo me someto a la vida, cuando yo me someto al bien, soy libre. Ejercí mi libertad. Pero si sigo sometido al mal, a la esclavitud, soy esclavo del pecado, soy esclavo del mal, soy esclavo de la mentira. Eso es muy diferente. Soy esclavo a la muerte. Eso es muy diferente. Entonces tenemos un concepto errado. Puede ser que sea, por eso dice, transformados vuestra mente y no esos conceptos. Pueden ser unos conceptos, y todos estos conceptos son dados por personas. Entonces muchos han dicho que eso de la libertad es una ilusión. ¿Que por qué es una ilusión? Porque la libertad me somete. Todos estamos bajo sometimiento de algo o de alguien. Doctora, eso le iba a decir, estaba pensando en la que estabas explicando eso, que puede pensarse que simplemente pasa pasó de un esclavo a otro, pero pasó de un amo a otro, pero sigue siendo esclavo, no. Ajá. Pero no fue por obligación, sino por un acto de voluntad. Por eso es libre, porque está ejerciendo, supongamos, nosotros nacemos sometidos, pero por un acto de voluntad cambias de dueño, ejercites tu libertad. ¿De voluntad de quién cambias de dueño? Tú cambias voluntariamente de dueño. No me voy a seguir sometiendo a usted. Ejercites tu voluntad y dijiste cambio de dueño, me voy a someter a esto.
me voy a someter a este. Y cambias de dueño voluntariamente. Al cambiar de dueño, fuiste libre. Pero cuando una persona decide también voluntariamente cambiar de dueño para el otro lado, también no está ejerciendo su voluntad y siendo libre. Está haciendo, pero se está esclavizando al mal. O sea, se esclaviza algo. Su libertad, por eso ahí dice, y por eso ahí dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Tú puedes tomar en libertad, tomar la decisión que quieras. Todo está lícito. Pero ¿qué te edifica? ¿Qué te construye? O sea, ahí ¿Qué es te un, favorece? es un componente diferente, pero digamos que no estás ejerciendo la voluntad de esclavizarte, sea al bien o al mal, sino que ya es el componente como resultado. O sea, hay otra cosa adicional. Exactamente. Entonces es de llenar de contenido tu libertad. Y por eso también el versículo que leímos. No usen su libertad que tienen. Ya cambiaron de dueño. Alguien nos libertó. Fue al contrario, fuimos libertados. Nos cambiaron de dueño. Entonces nos hicieron libres por voluntad de Dios. Usa bien la libertad. No te vuelvas a someter a tu antiguo dueño. No te vuelvas a someter a tu antiguo dueño porque tu creador te está diciendo no te conviene. Es la persona que me está diciendo, que me está presentando las opciones. ¿Quién me está presentando las opciones? El que no me ama, el que me quiere destruir, el que quiere que no me vaya bien. ¿Comprende? Y mentirosamente me dice que aquí me va a ir bien. O el que me creó, me diseñó y sabe qué es bueno para mí porque me creó. Inclusive, antes de terminar, quería leer en 1 Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que es el creador y el diseñador, que haciendo bien hagáis callar a los ignorantes la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en Juan 8:36 dice, así que ¿Dónde está ese? Recuérdanos dónde está ese. La primera de Pedro 2:15, el que les acabé de leer. Y en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en esa libertad que el Señor ha determinado, que es estar sujetos a Él. Es muy interesante, ¿comprende? Entonces, eso de libre albedrío y que yo puedo hacerlo y yo quiero hacer lo que me da la gana, tiene sus raíces y sus implicaciones y sus ramas. Yo estoy haciendo lo que me da la gana, yo soy libre. Es muy importante eso. Muchas gracias, que compartan este programa, que lean el texto bíblico y se enterarán de muchas verdades para que sean libres. Un abrazo para todos, buen día. Chao.